Buenos días a todos y bendiciones. Es un placer, un gusto, un gozo estar siempre dando estos vídeos de poder y de gloria, dando su palabra de gloria en nombre de Jesús para todo el mundo que está viendo este vídeo a través de los diferentes medios de comunicación. Os saluda vuestro hermano español David Santiago, uno de los servidores de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, una iglesia fundada por los apóstoles Leandro González y por la profeta Yolanda González, situada en la calle Periodista Abadía, número 21, de la localidad valenciana de Follos, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, pero tenemos que llenarnos, fortalecernos, adquirir conocimientos, sabiduría, y Él nos va a llevar a niveles que nunca antes podíamos alcanzar. Hoy en el tema de hoy lo he titulado La gracia de Dios en persona, que es Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículos del 14 al 17, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, esa es una palabra que a mí siempre me ha enseñado, siempre que la leo me quiere decir una cosa o me quiere decir otra. A mí siempre me han enseñado que hay que empezar siempre por el principio, desde abajo. No vale ser empezar desde lo alto. Todo el mundo en nuestros trabajos, cuando tenemos que decir, ay, pues yo quiero ser jefe ya, no. Tú tienes que empezar desde un trabajador, desde abajo. Y es así. Cada vez que tenía que explicarle algo a alguien y me preguntaba en voz alta, a ver, ¿por dónde empiezo? Muchas veces la respuesta de la persona con la que hablaba era, trata de empezar por el principio, para que así puedas saber por dónde vas. Pues eso mismo es lo que vamos a hacer en este principio, en este vídeo, empezar por el principio. Para ello, quiero que nos demos cuenta de que Jesús es la gracia de Dios personificada en la tierra. Muchos conocemos que uno de los significados de la palabra gracia es favor inmerecido. Bueno, en base a ese significado podemos decir que Jesús es ese favor inmerecido. No merecíamos que Él viniera, ni que sufriera, ni que pagara el precio por nosotros, pero aún así lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios mismo lo quería, a todos nosotros fuéramos sanos y salvos. Recuerda, Jesús no fue un hombre más, Jesús es Dios hecho hombre. Dios dejando su posición para venir a esta tierra en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Lo hizo por amor a todos y a cada uno de nosotros. En este vídeo quiero que entiendas algo muy efectivo. Dios nos ama tal y como nosotros somos. Da igual que seas alto, que seas bajo, que seas gordo, que seas flaco, que seas hombre, que seas mujer. Da igual, Dios te acepta tal y como eres. Dios no te está juzgando, ni mirando amenazante preparado para castigarte. Dios te está viendo a través de su Hijo perfecto Jesús. Por eso permíteme hacer un breve paréntesis aquí. Si nunca has escuchado algo parecido, si lo que siempre te han hablado ha sido todo un conjunto de normas religiosas o de cómo debes comportarte para que de alguna forma puedas ser aceptado por Dios, déjame decirte de forma clara, contundente y concisa y precisa, que nada de lo que hagas podrá hacer que Dios te ame más de lo que te ama, y tampoco puedes lograr que Dios te ame menos de lo que te ama, porque Dios te ama no por lo que haces o dejes de hacer, sino por quién eres y lo que significas para Él. Por eso, en la introducción te he dicho, porque vamos a hablar de Jesús, y la única forma de ser aceptados por Dios es confiando solamente en Jesús, no por ningún esfuerzo humano. La realidad es esta: todos y todas necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Si todavía no tienes a Jesús como tu Salvador, decide que hoy sea ese día en el que todo cambie. Solamente tienes que creer en Jesús y decir estas palabras con tu boca. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo recibo ahora el perdón de todos mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios, que vino a salvarme y que resucitaste y estás vivo. Gracias por amarme tanto. Padre, gracias porque ahora soy un hijo, una hija tuya, y he sido aceptado o aceptada en Cristo. Y alguien diga amén. Si es la primera vez que haces esta oración, te felicito. Es la mejor decisión que podías tomar. Ahora te animo a seguir
a seguir viendo estos vídeos para poder descubrir más cosas de esta vida maravillosa de Dios. Después de este paréntesis, vamos a seguir viendo todo este capítulo de la Biblia, que es la palabra de Dios, que es nuestra máxima autoridad. Nos enseña que la gracia de Dios no es un tema, no es una moda, no es una coletilla evangélica, sino que es una persona y su nombre es Jesús. En el Evangelio de Juan, en lo que hemos visto que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Creo que nadie va a discutir, que solo existe una verdad absoluta. Su nombre es Jesús. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, todos aquellos que hemos decidido confiar en Jesús, tenemos claro que Él es la verdad. En el original griego, el verso de Juan 1:17 dice de la siguiente manera, porque la ley por Moisés fue dada, la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Me llama la atención en esta otra versión de la Biblia, la atención que al hablar de la gracia y la verdad no usa el plural diciendo fueron hechas, sino que usa el singular diciendo fue hecha. El motivo es porque en el original griego estas palabras trabajan como sinónimos que se pueden intercambiar. Es decir, la gracia es la verdad y la verdad es la gracia. Por lo tanto, cada vez que hablamos de la verdad de Dios, estamos hablando de la gracia de Dios y viceversa. Así que si creemos que Jesús es la verdad y si creemos que la gracia y la verdad son sinónimos, debemos creer que Jesús es la gracia. Pero te invito a que sigamos permitiendo que sea la misma la palabra de Dios la que nos vaya mostrando de una forma clara que Jesús es la gracia de Dios personificada. Porque aquí no se trata de lo que una persona pueda opinar, ni mucho menos, ni de lo que una denominación haya determinado. Se trata de qué es lo que nos enseña Dios por medio de su palabra. Porque si hay algo que todos debemos tener claro, es que Dios siempre es mucho más inteligente que nosotros. Y sus planes o ideas siempre son mejores que las nuestras. Vamos a leer en Hechos 20:24 lo que dice. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y es ese versículo. Nota que aquí el apóstol Pablo nos habla acerca del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a la carta que el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas. Y vamos a leer en el capítulo 1, el versos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, ahora el apóstol Pablo nos habla acerca del evangelio de Cristo. Entonces, ¿hablamos de diferentes evangelios? En este caso según la Biblia dice, no. Lo deja muy claro en el verso 7. No que haya otro. No existe otro evangelio, solamente existe el evangelio de Cristo, que es el evangelio de la gracia de Dios. Porque Jesús y la gracia son lo mismo. De hecho, ¿qué significa evangelio? El evangelio significa buenas noticias. Tan buenas que son difíciles de creer. Obviamente, esa es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios hacia el ser humano es una noticia tan buena que a la gente le parece mentira. Algunos dicen, no pueden ser tan buenos. Pues sí lo es, hermanos, porque son buenas noticias. Lo que no merecíamos nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y el castigo que merecíamos ya ha sido pagado en Cristo Jesús. La obra fue completada y Jesús pagó el precio de sobras. Y alguien diga, ¡aleluya! Avancemos, vamos a avanzar un poco más. Claro, si os parece bien, vamos a volver al libro de Hechos, pero para ahora para leer en el capítulo 8, verso 35. Entonces, una persona llamada Felipe, para leer ahora abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Una vez más, vemos que el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesús y el Evangelio de la gracia son exactamente el mismo Evangelio. ¿Qué quiero que veas con estas palabras que estoy diciendo? Que no podemos separar a Jesús de la gracia, ni la gracia la podemos separar de Jesús, porque van unidos, van juntos, ya que son lo mismo. Jesús es la gracia y la gracia es Jesús. En Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de la palabra de Cristo. Vamos a ver ahora en Hechos 20:32 lo que dice. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, con todos los santificados, una vez más, muy claramente como Cristo, y la gracia siempre van juntas. En resumen, deseo que tengas una mayor claridad, que no podemos dividir a Jesús de la gracia, que van juntos. Si creemos en Jesús, creemos en la gracia de Dios, porque Jesús es ese favor inmerecido que vino a esta tierra por amor. Os digo unas palabras, estar firme en Jesús es estar firme en la gracia. Hay que estar siempre, estar firmes. Da igual las pruebas que estemos pasando, da igual si eres joven, si eres viejo, si eres anciano, si eres niño. Dios te declara que estés pasando por esa prueba, siempre estar firmes en la brecha, en el nombre de Jesús. Yo en estos días atrás he estado pasando una prueba, en esta semana pasada, una prueba muy dolorosa, que a nadie quiero que pase por esta prueba, pero es una prueba que estamos pasando porque el enemigo nos quiere quitar de ese privilegio de estar siempre en él, en el nombre de Jesús. Yo estaba saliendo de mi trabajo y de repente me veo en el suelo tirado a una persona que estaba muy mal, una persona de 42, 43 años. Estaba alcoholizado, perdido, con un coma etílico, y lo quiero decir, y eso fue una prueba que me puso el Señor para decir, primeramente, me encontraba mal a mí mismo, pero eso es una prueba que Dios me puso y me dijo, no has podido hacer nada por él, vale, sí, porque esas personas, pero puedes hacer muchísimo más para otras personas que se encuentran allá afuera declarando su palabra y que se encuentren en esta misma situación y declararles palabra de vida, palabra de poder. Por eso, amados hermanos, jóvenes, ancianos, niños, viejos, adultos, sea la edad que tengas, no importa. Dios lo que quiere es lo que está viendo, es el corazón de cada uno, declarando, Señor, pero sobre todo, déjate formar, porque Dios tiene un gran propósito en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y como dice su palabra, vamos a hacer esa norma que puso en el nombre de Jesús, de ir y predicar el evangelio a toda criatura que se encuentra allá afuera. Y declaramos en este nombre de Jesús y clamamos por esas almas perdidas que se encuentran allá afuera. Señor, declaramos que te van a conocer, pero sobre todo, haznos a todos nosotros instrumentos para llevar las buenas nuevas, el evangelio, a todas esas almas perdidas que se encuentran maldecidas en tema de drogadicción, alcoholismo, fornicación, adulterio, abortos, y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que esas cadenas que tenían atadas esas almas perdidas se rompen como nunca antes en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, joven, adulto, niño, viejo, Dios tiene una palabra, pero sobre todo déjate formar, porque hay un propósito en ti y siempre hay que dejar en el nombre de Jesús. Quiero levantar también un segundo clamor por mis pastores, el apóstol Leandro González, la profeta Yolanda González. Papá, mamá, Dios os declara muchas sabidurías, conocimientos nuevos, os declara fortalezas nuevas para pasar esas debilidades que estáis pasando y esas pruebas que estáis pasando del enemigo. Esas pruebas, nosotros esos obstáculos los saltamos en el nombre de Jesús y declaramos que os da Dios las palabras adecuadas para predicar el evangelio allí donde vayáis en el nombre de Jesús. Y declaramos, papá, allí en Brasil, que sé que está terminando, Dios declara un Brasil de poder, un Brasil, terra bendita, terra de benção, terra de Deus, na poderoso nome de Jesús. Y habla en portugués, na poderoso nome de Jesús. Terra, Brasil, terra de Deus, terra de benção, na poderoso nome de Jesus. Muitas bençãos, muitos cumprimentos da Espanha para o Brasil. Muitas coisas, grandes coisas vienen para o Brasil. Y también quiero levantar un tercer clamor por todas esas tierras, Honduras, Venezuela, Colombia, Ecuador, Rusia, China, Corea del Norte, Estados Unidos, allí donde estés viendo
que estéis viendo este vídeo, que sois muchos, pero vamos a ser más en el nombre de Jesús, porque Dios levanta una generación de poder, una generación de éxito, que no tendrán vergüenza de llevar el evangelio allí donde vayas en el nombre de Jesús, y declaramos que esos príncipes, esos reinos, esas potestades que hayan querido atentar contra esas naciones, nosotros declaramos y mandamos desde aquí un soplo de aire fresco en el poderoso nombre de Jesús, y declaramos que esas gentes son bendecidas, esas tierras son bendecidas en el nombre poderoso de Jesús. No olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas acerca de este vídeo y vuestros comentarios acerca de otros temas que tengáis, y nosotros os contestaremos siempre con temas bíblicos. Os saluda vuestro hermano español, David Santiago, uno de los servidores de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, una iglesia fundada hace muchos años y recluida por toda Sudamérica, en España establecida, en la calle Periodista, una iglesia fundada por los apóstoles Leandro González y por la profeta Yolanda González. Situada en la calle Periodista Abadía, número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, sin olvidar que si estás por aquí, por Valencia, por los pueblos de alrededor, te invitamos a la iglesia a que serás bienvenido y bien hallado, y Dios tiene una palabra de poder, una palabra de victoria para ti en el nombre de Jesús, pero tienes siempre que creerlo en el nombre de Jesús. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios esté con vosotros todos los días de vuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. ¡Bendiciones!